mañana. A Él sea toda gloria y toda honra, toda adoración y todo reconocimiento. A nuestro Dios, a nuestro Rey, soberano, Dios del universo, creador de todas las cosas, el que gobierna arriba en los cielos y abajo en la tierra, y aún debajo de la tierra, en todo lugar y en todo momento. Tú eres Dios, mi Señor, y por eso nosotros te adoramos en este día, Padre, y te damos gloria y honra a ti, porque tú eres digno y merecedor de toda ella, papá. Muchas gracias, Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios nos prosiga bendiciendo, amados hermanos, en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Gloria a Jesús. Nos sentimos agradecidos de Dios, nos sentimos, aleluya, favorecidos por el Señor, nos sentimos regocijados en Dios, nos sentimos alegres porque nuestro Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aleluya, gloria al Señor. En este día, amados hermanos, vamos a tomar un texto de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 16. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 16 de Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo: adorados al Rey que vive y reina. Aleluya. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Estaremos leyendo en el verso 14 y leemos la palabra de nuestro Dios para gloria de su santo nombre y en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en presencia y compañía del amado Consolador, el Maestro por excelencia, el maravilloso y precioso Espíritu Santo de Dios, a quien damos toda gloria en esta hermosa mañana. Gloria al nombre de Jesucristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Repetimos: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, muchas gracias. Señor, una vez más, mi Rey amado, te agradecemos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tus ángeles que ministran, Señor, a favor de aquellos que hemos sido llamados a heredar el reino, mi amado Dios. Gracias porque en este día, mi Señor, tú has enviado tus ángeles escuderos de fuego para apagar todo dardo, oh Dios mío, y toda enviación del maligno, todo poder de las tinieblas que en este día ha sido lanzado en contra de tu obra, en contra de tu pueblo, en contra de este remanente, en contra, Dios mío, de nuestras vidas, Señor. Oh, sea obstruido y obstaculizado por tus ángeles escuderos. Padre celestial, te pedimos, Señor, Dios de la gloria, que en tu presencia, Señor, ay, Padre de la gloria, usted envíe de su presencia sus ángeles de avance, Padre, ángeles, Señor, Padre, que abren camino, Dios mío, hay los ángeles que tú enviaste
aconsejado y orientado, ministrado por ti, por tu Espíritu Santo, quien nos enseña y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Que el Señor nos prosiga bendiciendo, amados hermanos. En esta mañana vamos a estar compartiendo el consejo de la palabra de Dios bajo el tema la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. La obra del Espíritu Santo. A Él damos toda gloria, porque Él es merecedor de toda alabanza. La Biblia nos enseña que en el principio Dios el Padre creó los cielos y la tierra. Y luego de que el Señor concluyó todo lo que debía manifestarse, gloria al nombre del Señor, dice la palabra que al término del séptimo día el Señor descansó de su obra. El hecho de que la palabra de Dios diga que Él descansó no quiere decir que Él terminó, gloria al nombre del Señor, de crear, o que haya terminado de trabajar, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, estando en la tierra, que su Padre hasta ese día trabajaba y que Él también trabajaba, dándonos a entender que la obra del Padre continúa. Pero lo que en Génesis nos dice la palabra de Dios es que en ese momento todo lo que era necesario hacer, Dios lo había concluido en ese instante. Porque todo está determinado por Él. Y Él también, al ser eterno, tuvo que establecer las estaciones y los tiempos. ¿Por qué Dios estableció los tiempos? Para que todas las cosas no sucedieran al mismo tiempo. La única razón por la cual Dios estableció el tiempo es para que las cosas no pasen todas al mismo tiempo. Porque Él vive en un eterno presente. Para Dios no hay pasado ni hay futuro. Él siempre está en todos los tiempos, porque el tiempo está sujeto a Él, no Él al tiempo. Es decir, que Dios vive en una eternidad siempre. Y nos creó a nosotros también eternos. Pero por causa de la rebelión y la desobediencia del hombre, entonces el tiempo que Dios creó para determinar en qué momento las cosas debían de acontecer, se enseñoreó de nosotros. Y dentro del tiempo, Dios estableció un tiempo para que también la salvación y la reconciliación del hombre con Él se ejecutara. Es decir, el hombre peca, el hombre se rebela contra Dios, el hombre le falla a Dios, pero Dios en su sabiduría, en su presciencia, es decir, sabiendo Él ya que el hombre iba a pecar, sabiendo Él que ya el hombre iba a desobedecer, en su eterna
anunciar a través de sus santa palabra el momento en que llegaría cuando el pueblo o el ser humano sería redimido, sería rescatado de su condición y sería nuevamente reconciliado con él. La palabra de Dios nos enseña que cuando se cumplió el tiempo, dice la Biblia, que cuando se cumplió el tiempo, el ángel Gabriel visitó a una virgen, gloria al nombre de Jesucristo, llamada María. Y la visitó porque ese era el momento, ese era el tiempo en el que se había de manifestar aquel a quien Dios había desde su eternidad preparado, lo que Dios había decidido y determinado para que el hombre pudiera ser reconciliado. Y Jesucristo nace a través de María y llega a este mundo sin mancha, sin culpa, sin ningún tipo de relación con el pecado, porque su concepción fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hoy estamos nosotros hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora se manifiesta la salvación a través de Jesucristo. Pero desde ese mismo momento empieza la manifestación de la reconciliación del hombre con Dios. Jesucristo viene a cumplir una misión. Y durante su vida estuvo preparándose el escenario para que cuando llegara el momento en su tiempo, Él también manifestara su salvación a los hombres a través de su sacrificio, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Jesucristo completa la obra de la redención y abre la puerta para que todo ser humano que quisiera reconciliarse con Dios tuviera la oportunidad de hacerlo. Para que cada persona que quisiera volver a disfrutar de los beneficios y de todos los privilegios que Adán y Eva habían tenido antes de cometer pecado, pudieran alcanzar la oportunidad de poder tener esos beneficios nuevamente por medio del sacrificio realizado por Cristo en la cruz del Calvario, a través del cual Él nos reconciliaba a nosotros o nos daba la oportunidad de ser reconciliados nuevamente con Dios. La palabra nos enseña que llegó el momento en el que Jesús también terminó su obra. Dice la palabra de Dios que estando nuestro Señor y Salvador en la cruz del Calvario, expresó, gloria al nombre de Jesucristo, la siguiente palabra: consumado es. Porque había llegado el momento en el que Él, como ser humano, como hombre aquí en la tierra, había concluido con el trabajo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Eso
interceder por todos aquellos que habían de creer en Él. Es decir, que el Señor en este momento está intercediendo por nosotros. Pero antes de el Señor marcharse de la tierra físicamente, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo Él iba a hacer esto? ¿Cómo Él iba a poder estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si Él entonces ahora está en el cielo? Dice la palabra que cuando Él le dijo a los discípulos que el momento de irse había llegado, dice que una tristeza embargó su corazón. Y el Señor le dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo no los dejaré huérfanos, le dijo. Yo no los dejaré solos, sino que vendrá después de mí otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor promete en ese momento que iba a enviar a otro agente, a otra persona que cumpliría con una misión entonces al momento de él partir de la tierra. Y esa persona se llama el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que 50 días después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y 10 días después de que Él hubo ascendido al cielo, dice que los que habían creído en Él estaban todos juntos, unánimes, orando y esperando que la promesa que el Señor le había hecho se cumpliera y se manifestara en ellos. Dice la Biblia que estando todos sentados, de repente hubo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban congregados, y de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas, y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, porque en ese momento Jerusalén estaba llena de todos judíos que habían venido de toda parte de la tierra a celebrar la fiesta del Pentecostés. Y hecho este estruendo, se reunieron, y entonces el Espíritu Santo tomó a Pedro y empezó inmediatamente su obra. Estamos hablando sobre el tema, la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús partió, pero tal y como lo prometió, no nos dejó huérfanos. Envió el Espíritu Santo, el cual inmediatamente, desde que llegó, desde que hizo su aparición, desde que hizo su entrada, empezó a manifestar lo que Él había venido a hacer. Jesús dijo que dentro de las cosas que Él iba a hacer era convencer al hombre de pecado. Jesucristo dijo: Él va a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que es importante que nosotros podamos entender que quien convence a la persona, quien hace que
dice que empezaron a manifestarse los dones del Espíritu y empezaron a manifestarse los frutos del Espíritu en aquellos que habían creído. E inmediatamente Pedro abrió su boca y con el primer discurso se convirtieron 3,000 almas. ¿Y por qué se convirtieron? Porque el que convencía las almas ahora había tomado el control de Pedro. Porque aquel que había sido enviado para acompañar a los que habían creído, ahora había tomado su lengua, había tomado su mente, había tomado su corazón, había tomado su cuerpo, y ahora era él quien hablaba por ellos, ahora era él quien pensaba por ellos, ahora era él quien actuaba a través de ellos. Y el Espíritu Santo comenzó su obra y empezó a manifestarse el cambio en las personas. Los mismos discípulos del Señor que aunque habían andado con Cristo, aunque habían estado con Él durante 3 años y medio, gloria al nombre del Señor, todos ellos en sus momentos habían presentado sus dificultades y sus debilidades, al punto que al momento del Señor ser entregado, todos salieron corriendo, todos se legalizaron, todos se llenaron de miedo y abandonaron al Señor y lo dejaron solo. Y la palabra de Dios nos enseña que el mismo Pedro, no una sino 3 veces, negó conocer al Señor. Yo no sé quién es ese hombre, decía Pedro. Yo no lo conozco. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué Pedro cambia de parecer? ¿Por qué Pedro de un momento a otro, después de andar 3 años con el Señor, dice que él no sabía quién era, que él no lo conocía? Porque Pedro en ese momento no contaba con lo que tenía ahora. Podemos ver que luego que Pedro recibe al Espíritu Santo, entonces Pedro se para enfrente de los escribas, enfrente del sumo sacerdote, y ellos le dicen: si no dejas de hablar de Jesús, te vamos a matar, te vamos a arrancar la cabeza, te vamos a meter a la cárcel. Y Pedro se para y le dice: hagan lo que ustedes quieran, hagan lo que les dé la gana, porque yo no voy a dejar de hablar de Él. Ahora bien, busquen ustedes si está bien obedecerlo a ustedes antes que a Dios. Está bien obedecerle a ustedes antes que a Dios. Entonces yo dejo de hablar. Pero ustedes saben que ese no es el caso. Y dice la palabra que le entrega palo a Pedro, y lo ha golpeado, y lo ha golpeado, y le dieron latigazos, y lo metían en la cárcel. Pero cuando salieron de ahí, salieron gozosos y contentos, felices de haber sido tenidos por digno, de haber padecido por la causa del Señor. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó a los discípulos? Aquellos que días anteriores salieron corriendo por el miedo, salieron atemorizados por la amenaza. Ahora ya no le importa que lo maten, ahora ya no le importa que lo golpeen, ahora ya no le importa que lo metan preso, ahora solamente lo que le importa es honrar a su Señor, agradar a su Señor, glorificar a su Señor, decirle a la gente que había una oportunidad de reconciliarse con Dios. No le importaba más nada. Y todo porque el Espíritu Santo había comenzado su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante, amados hermanos, que nosotros podamos comprender el valor que tiene y la importancia que tiene la comunión con el Espíritu Santo, la amistad con el Espíritu Santo, la relación del creyente con el Espíritu Santo. Eso es algo
milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Y si nosotros nos llevásemos de hablar de todo lo que el Espíritu Santo vino a hacer a esta tierra, necesitaríamos días, semanas, meses hablando y no podríamos terminar de decir todo lo que Él hace por y para nosotros y por el reino de Dios. Pero yo quiero hablar específicamente sobre algo muy importante que Él vino a hacer a esta tierra. Jesucristo dijo en el texto que leímos de San Juan capítulo 16 verso 14 que el Espíritu Santo tenía la misión de glorificarlo a Él. Y que para el Espíritu Santo llevar a cabo esta misión de glorificarlo a Él, iba a tomar de lo que era de Él para dárnoslo a conocer a nosotros. Este sigue, amados hermanos, que la principal obra del Espíritu Santo aquí en la tierra es darnos a conocer la naturaleza y la característica de Cristo. Esa es su obra principal, darnos a conocer la naturaleza y la característica de Cristo. Jesucristo dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío para hacérselo saber a ustedes. ¿Y qué es lo de Cristo? ¿Qué era lo que había en Cristo? ¿Cómo era Jesucristo? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuál es su naturaleza? Es lo que en primer lugar el Espíritu Santo ha venido a transmitir a la humanidad. La palabra de Dios dice en Romanos 8:34, hablando el apóstol Pablo, empieza haciendo una pregunta y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo, responde el apóstol, es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios el Padre, y el que también intercede por nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Él me glorificará, porque tomará de lo mío para hacérselo saber a ustedes. ¿Cuál fue la obra principal de Cristo? ¿Y cuál sigue siendo la misión principal de Jesucristo? De acuerdo a lo que dice Pablo, por nosotros murió. ¿Qué significa eso? Que Él se puso como el pago para poder salvarnos a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo: el que también resucitó. ¿Qué significa esto? Que por causa de nosotros, para poder librarnos del poder del pecado y del poder de la muerte, Él tuvo que guardarse sin pecar durante toda su vida aquí en la tierra, para que usted y yo pudiésemos a través de Él poder vencer al pecado y poder vencer a la muerte, porque Él lo venció por nosotros y nosotros a través de Él también podamos vencerlo. Pero todo eso lo hizo el Señor por
nosotros, no por Él, porque Él no lo necesitaba. Lo hizo por nosotros. Y dice el apóstol Pablo que luego de haber Él completado esa obra de guardarse sin pecado en la tierra y de haber entregado su vida para poder rescatarnos a nosotros, se fue, pero no se fue a descansar, no, se fue para seguir ahora entonces intercediendo por nosotros. Es decir que la obra de Cristo fue darse a sí mismo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra nos dice a nosotros, aleluya, que por tal causa entonces el Señor Jesús fue hecho el fiador, el garante de un mejor pacto, para que por lo que Él hizo, usted y yo tuviésemos oportunidad, primero, de reconciliarnos con Dios, segundo, de guardarnos sin pecado en el mundo, tercero, de vencer a la muerte y tener la oportunidad de resucitar de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir esto, amados hermanos, que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Jesucristo dijo, tiene la misión de darnos a conocer a nosotros a Cristo. ¿Y cuál es la obra de Cristo? Hemos estado hablando y hemos mencionado algunos, o mejor dicho, el principal de sus propósitos, que es darse a sí mismo por nosotros, interceder por nosotros, ser mediador entre Dios y nosotros, ser defensor de nosotros y ser el que se puso como garante por nosotros. Por lo cual, dice Hebreos 7:25, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces ahora, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos esta parte que sigue. Porque Dios el Padre concluyó su obra. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, concluyó su obra en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo está haciendo su obra aquí en la tierra. Pero la obra del Espíritu Santo es tomar de lo que es de Cristo para dárnoslo a conocer a nosotros. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos de Cristo? Dice la palabra en 2 de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 5, verso 18, escuche bien, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Nos reconcilió
reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba cumpliendo su obra, sus deseos, su voluntad a través de Cristo, reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y entonces nos encargó a nosotros, ¿a quiénes? A nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Alaba, que no es de yeso. Jesucristo se dio por nosotros. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo pagó el precio por nosotros. Jesucristo nos reconcilió a nosotros con Dios. Y entonces el Espíritu Santo viene a tomar lo que es de Cristo para darnos a conocer a nosotros. ¿Y qué parte es la que usted cree que el Espíritu Santo nos va a dar a conocer a nosotros de Cristo? ¿Cuál parte usted cree? ¿Cuál parte usted cree? ¿Cuál? ¿Usted quiere escucharla? ¿Cuál es? Porque el mismo Jesús lo dijo. San Juan 15:12 dice la palabra de Dios: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos o por los demás. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús está diciendo que la manifestación mayor de toda su obra, la manifestación mayor de todo lo que Él hizo, no fue morir en la cruz, no fue guardarse del mundo sin pecar, no fue los latigazos que recibió, no fue los clavos que lo traspasaron, no fue la lanza que lo traspasó, no, su mayor manifestación fue que todo lo que hizo lo hizo por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y Él está diciendo que el Espíritu Santo vino para tomar lo que es de Él, para ponernos en nosotros, para que de la manera que Cristo hizo, nosotros también hagamos. Y Jesús dijo: ¿cuál es la mayor manifestación que un creyente puede manifestar de lo que yo soy? Jesús dijo que ponga su vida por salvar a alguien. Que como yo hice, que entregué todo, que lo di todo, que dejé mi trono, que dejé de ser Dios, que me hice hombre, que me humillé hasta lo sumo, que no hay palabra para expresar humanamente lo que el Señor hizo para que usted y yo pudiésemos ser reconciliados, para que usted y yo
hablar en lengua. Porque la obra del Espíritu Santo es manifestar los dones a través de los creyentes, de la predicación, de la sanidad, de los milagros. No, la obra principal del Espíritu Santo es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. La obra principal del Espíritu Santo es que usted y yo logremos parecernos a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque toma nombre toda familia, tanto en los cielos como en la tierra, para que seamos arraigados y cimentados en amor. Ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, y de comprender el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que por la fe seamos llenos hasta alcanzar la medida de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y por eso es que cada vez que Él ve que usted y yo nos parecemos en algo a Jesucristo, Él es glorificado. Cada vez que Él ve que usted y yo hablamos como Jesús hablaría, cada vez que Él ve que usted y yo caminamos como Jesús camina, cada vez que Él ve que usted y yo pensamos como Jesús piensa, cada vez que Él ve que usted y yo perdonamos como Jesús perdona, cada vez que Él ve que usted y yo nos esforzamos para que otros lo conozcan y ponemos lo que sea necesario para que la gente alcance la salvación, Él es glorificado. Jesús dijo: Él me glorificará, porque Él tomará de lo mío para hacérselo saber a ustedes. Él no va a actuar por su propia cuenta. Él va a tomar de lo mío. Él los guiará a toda la verdad, dijo el Señor, porque le hará saber todas las cosas, le hará entender, le hará conocer. Él va a manifestar y a desarrollar mi carácter en ustedes. La gente cree que ser cristiano es venir a la iglesia. La gente cree que ser cristiano es diezmar, ofrendar, brincar y saltar y cantar. La gente cree que ser cristiano es congregarse. No, Señor. Ser cristiano es ser un duplicado de Cristo. Aleluya. Y usted y yo tenemos que luchar cada día hasta que esa imagen aparezca en nosotros, hasta que esas características puedan manifestarse a través de usted y de mí, porque esa es la obra del Espíritu Santo, hacer que usted y yo seamos como Jesús, hacer que usted y yo seamos semejantes a Él, hacer que usted y yo nos preocupemos por los que se están perdiendo. Dice la palabra en el texto que leímos de 2 de Corintios, que a nosotros nos fue encargado el ministerio de la reconciliación. Usted y yo somos responsables de eso. Pero mientras el Señor oraba en San Juan capítulo 17, el Señor dijo la siguiente palabra: Padre, no solamente te pido por estos que están conmigo, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos y que vendrán después de ellos. Poder de Dios. Y lo que te pido, Padre, es que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno, para que entonces el mundo entienda que tú me enviaste. Pero hay
examinarnos y ver qué tanto hay de Jesucristo en nosotros. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a Jesucristo? La palabra de Dios dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 26, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario, y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. En vez de ser honrado, en vez de ser glorificado, he sido profanado. ¿Y por qué? Porque los líderes, el liderazgo del pueblo, de la iglesia, del Señor, no ha sabido diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y por eso usted ve que las iglesias hoy en día son clubes sociales, y la gente del mundo dice: para yo ser cristiano así, mejor me quedo en mi mundo. Porque no hay diferencia, no hay una distinción. Y usted ve que si usted quiere apartarse y guardarse para el Señor y hacer las cosas correctamente y como van, entonces todo el mundo está en contra suya, incluyendo los mismos creyentes que son los primeros. Los mismos líderes son los primeros que se van en contra. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer la diferencia como Cristo la hizo. Y dice la palabra en el verso 28 del mismo capítulo 22 del libro del profeta Ezequiel: y sus profetas recubrían con lodo suelto. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándole a la gente vanidad y adivinándoles mentira, y diciéndole: así ha dicho Jehová el Señor, cuando Jehová no había dicho nada. Porque es lo que hoy en día vemos. Hoy hay más profecía que nunca. ¿Y pero cuál es la profecía? Usted no ve ningún profeta diciéndole a la gente que tiene que arrepentirse. Usted no ve a ningún profeta de hoy en día diciéndole a la gente que tiene que cambiar su forma de andar. Usted no ve a ningún profeta hoy en día diciéndole a la gente que tiene que volverse a Dios, que tiene que buscar a Dios. Usted ve a los profetas de hoy hablando de embute a la gente, hablando de mentiras, profetizándole de vanidad, boda, matrimonio, casa, carro, piscina, cuarto, tierra, trabajo, todo lo que tiene que ver con la vanidad. La profecía de hoy no nomás se basa en eso. Pero nada de arrepentimiento, nada de que la gente se parezca a Cristo, nada de enseñarle ni decirle a la gente como le decían los profetas antiguos: dice Jehová que tiene que arrepentirte. No, eso no existe en los profetas de hoy, porque ellos lo que están interesados es en cubrir con lodo, dice la palabra de Dios en el texto que leímos. ¿Y qué significa cubrir con lodo suelto? Significa que desde que caiga una harina, el lodo se va y se descubre la verdad. Y por eso usted ve gente que tienen años esperando y esperando y esperando en profecías que le han dado. Y profecías van y profecías vienen. Y todas las semanas diciéndole lo mismo, y todos los meses diciéndole lo mismo. Y nunca llega el día del cumplimiento de esa profecía. ¿Por qué? Porque el propósito es simplemente entretener a la gente. Entretener a la gente para que la gente siga revolcándose y envolviéndose en su estado de vida mundano y de pecado, sin nada que tenga que ver con Cristo. Y dice en el verso 29 del mismo capítulo 22:
del libro del profeta Ezequiel. Y el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y al menesteroso le hacían violencia, y al extranjero lo oprimían sin derecho. Cualquier parecido con la realidad actual es una simple coincidencia. Opresión al pueblo, robo al pueblo, afligiendo al que está afligido. Mientras más afligido, mejor, para que se muera. Violencia contra la gente, a los extranjeros, a patar y a palo y a pedrar. Fuera, nadie lo quiere en ningún lado. Gloria al nombre del Señor. Cualquier parecido con la realidad, vuelvo y digo, es una simple coincidencia. Pero lo más triste de todo esto, amados hermanos, es que el verso 30 dice que Dios, observando esta situación y esta condición que se estaba desarrollando sobre el planeta, sobre la tierra, sobre su pueblo, sobre la humanidad, dice que Dios, y busqué entre ellos algún hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que mi juicio no cayera, y no lo hallé. Busqué entre todos los que dicen que son mis hijos, entre todos los que dicen que son mis profetas, entre todos los que dicen que son mis pastores, mis evangelistas, mis maestros, entre todos los que dicen que son mis siervos y mis siervas, yo busqué entre todos ellos uno que estuviese dispuesto a dar su vida por los demás, que estuviese dispuesto a servir de pago para que los demás no se pierdan. Busqué uno que estuviese dispuesto a interceder a favor de esta situación, pero nadie tiene tiempo. Todo el mundo está ocupado en su propia cosa. Todo el mundo está preocupado buscando lo suyo. Todo el mundo está enfocado en que su parcela avance, en que su parcela crezca, en que sus finanzas sean multiplicadas. Todo el mundo está simplemente enfocado en sí mismo. A nadie le importa lo que le pase al mundo. A nadie le importa lo que le pase a la República Dominicana. A nadie le importa lo que le pase a la iglesia. A nadie le importa nada. La gente solamente piensa en sí mismo. Dígame en qué es que nos estamos pareciendo a Cristo. ¿Será que el Espíritu Santo fracasó en su obra de darnos a conocer a Cristo? ¿Será que el Espíritu Santo no está haciendo bien su trabajo? ¿Será que el Espíritu Santo fracasó? Yo no lo creo, hermano. Yo no creo que el Espíritu Santo haya fracasado. El problema es que la palabra de Dios dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 63, verso 10, dice, pero ellos, ¿quiénes ellos? Nosotros fuimos rebeldes, dice la palabra, e hicieron enojar al Espíritu Santo de Dios, por lo cual Él se le volvió en contra. Y en vez de defenderlo, Él mismo peleó contra ellos. En vez de ser el ayudador, en vez de ser el consolador, en vez de ser el defensor, en vez de ser el guía, en vez de ser el que convence, Él mismo es el que le dice a la gente, no vayan para la iglesia. No se conviertan. ¿Por qué? Porque se van a perder más de lo que están.
harán mal. Y como le dijo Jesús a los intérpretes de la ley, a los escribas y los fariseos, recorren mar y tierra para ganarse un alma, y después que se la ganan, la hacen 10 veces más hijo del infierno que lo que era. ¿Por qué? Porque la gente que llega hace lo que ve que hacen los que están adentro. Y como los que están adentro no se parecen en nada a Cristo, entonces prefieren que se queden afuera para que cuando realmente tengan un encuentro con Él, vengan, pero vengan transformados por Él. Parece una cosa loca lo que estoy diciendo. Parece una cosa ilógica. Pero es que el Espíritu Santo está indignado con su pueblo. Porque Él vino a hacer una obra en nosotros. Y nosotros resistimos al Espíritu Santo. Como le dijo Esteban a los fariseos y a los judíos que estaban con él. Que mientras él le decía, el problema es que ustedes no oyen ni obedecen al Espíritu Santo. Ustedes, al igual que sus padres, los resisten al Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Y saben lo que hacían ellos? Que se tapaban los oídos para no escuchar lo que Esteban decía. Y mientras más duro le daban la palabra, al final se tapaban los oídos y a lo último lo que hicieron fue que agarraron piedra y le entraron a pedrar a Esteban hasta que lo mataron por decir la verdad. Por el simple hecho de querer transmitirle a ellos la naturaleza y la característica de Cristo. La gente no quiere que le hablen de ser como Cristo. La gente quiere que lo engañen. La gente quiere que lo entretengan. La gente lo que quieren es que usted le hable mentira y que usted lo embulle para ellos mantenerse ahí creyéndose que están bien. Ajá. Y en aquel día, cuando usted tenga que verle la cara a Dios, yo prefiero que hayamos 2 aquí, 3, 4, 5, que hayamos aquí 10, lo que el Señor quiera. Pero ¿sabe qué? Que cuando llegue el momento, que cuando Cristo venga o nosotros vayamos a Él, que podamos nosotros recibir estas palabras del Señor diciéndonos: bien, buen siervo fiel, entra al gozo eterno preparado para ti. Porque el Señor no es cantidad que anda buscando. El Señor anda buscando gente que se parezcan a Él. Y el Espíritu Santo tiene una misión que cumplir en esta tierra, y es transmitirnos a nosotros la naturaleza de Cristo. Hasta que usted y yo no miremos como Cristo, hasta que no hablemos como Cristo, hasta que no escuchemos como Cristo, hasta que no obedezcamos como Cristo, hasta que no caminemos como Cristo, el Espíritu Santo va a estar encima de nosotros, encima de nosotros, encima de nosotros, de día y de noche, diciéndote: es por ahí, no es por aquí, es por ahí, no es por allá, es por acá. Porque ese es su trabajo y esa es su obra. Y la gente se pregunta: ¿y por qué que los milagros no pasan hoy en día? Antes habían milagros por todas partes. Los muertos resucitaban. A los que les faltaban órganos, brazos, pies, les crecían. El que tenía el corazón malo, Dios se lo cambiaba y le ponía uno nuevo. Dios ponía riñones, Dios ponía muelas, Dios le cambiaba los ojos a la gente. Dios hacía de todo, milagros de todo tipo. ¿Y qué pasa hoy? ¿Se murió Dios? ¿Se desapareció Dios? ¿La mano de Jehová se ha cortado? No, dice la palabra. La mano de Jehová no se ha cortado, pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros. ¿Cuál es el problema? Que la gente estaba simplemente contento con los milagros y las maravillas y los prodigios, y se alegraban con eso, y de Dios nada, y de Cristo nada. De la naturaleza de Cristo, la gente, Dios haciendo milagros, y ellos todos los días más impíos y más malos y más apartados de Dios y más pareciéndose al diablo que a Dios y más pareciéndose al mundo que a Cristo. Entonces Dios dijo: pues vamos a cerrar esto por completo, a ver qué va a pasar.
Y todavía Dios anda buscando. ¿A quién es que Dios busca? A alguien que esté dispuesto a hacer lo que Cristo hizo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo debe haberlo en nosotros. ¿Cuál? Que pongamos nuestras vidas por los demás. Usted y yo, ningún creyente tiene nada más importante en esta tierra que hacer que poner su vida para que los otros se salven. A Dios es lo único que le importa. A Dios no le interesa ni le importa más nada de usted. Es que usted y yo, de alguna manera, alcancemos a alguien para que sea reconciliado con Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos fue encargado el ministerio de la reconciliación. Por eso no podemos escatimar esfuerzo, sacrificio, inversión. No importa lo que haya que hacer para que una gente se salve. Hay que intentarlo. Porque cuando usted lo hace, usted está manifestando. ¿Usted sabe qué? No es la bondad suya, no. Es la de Cristo. Y eso es lo que glorifica al Señor. Y eso es lo que hace que el Espíritu Santo entonces se ponga contento con usted. Porque cuando el Espíritu Santo ve que usted está haciendo las cosas como Jesucristo lo haría por la gente, entonces Él se pone contento y dice: espérate, porque entonces este muchacho ahora como que está manifestando algo de Cristo. Entonces la obra mía es dar a conocer lo de Cristo, pues déjame darle más para que se parezca más. Y el Espíritu Santo entonces empieza a seguirlo de cerca a usted. Y empieza a ir con usted donde quiera que usted va. Y donde quiera que usted está, ahí va a ver qué es lo que usted va a decir, cómo usted va a actuar, cómo usted va a hablar, cómo usted va a caminar, cómo usted va a pensar, cómo usted va a sentir. Y cada vez que ve que usted hace algo que se parece a Cristo, piensa como Cristo, habla como Cristo, camina como Cristo, Él se pone más contento y más contento y más contento. Entonces empieza a manifestar los dones a través de usted. ¿Para qué? Todo tiene un solo propósito: que la gente se acerque a Dios, que la gente sea reconciliada con Dios. No hay nada más que le interese a Dios que eso. Vamos a pedirle al Señor, hermano, que nos ayude cada día, que la naturaleza de Cristo sea formada en nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude, porque no es una obra de nosotros, hermano, esa es la obra de Él. Es la obra del Espíritu Santo. Esa es su misión, esa es su labor, hacer que usted y yo nos parezcamos a Cristo. El problema es que si nosotros no le ponemos asunto a lo que el Espíritu Santo nos dice, entonces Él está trabajando en balde. Padre, te doy gracias en esta mañana, mi Dios. Gracias, Padre, por haberme permitido hablar tu palabra. Gracias por el consejo que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú que nos has aconsejado a nosotros, Dios mío, Padre, es porque tú quieres hacer tu obra en nuestras vidas. Permite, oh Dios, que nuestros corazones, Señor, sean recíprocos, Dios mío, y que así como desciende la lluvia de los cielos sobre la tierra y la hace germinar, que así tu palabra, Dios de la gloria, Señor, sea sembrada en nuestros corazones como aquella semilla que cayó en buena tierra y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios. Permite, Espíritu Santo, Señor, que seamos sensibles a tu voz. Permite que, Padre, podamos identificar entre lo que te agrada y lo que no te agrada. Permite, Dios mío, que podamos nosotros, Padre, ser portadores de tu gracia y de tu misericordia. Permite, Señor, que a través de nosotros sea reflejado Cristo, que a través de nosotros la naturaleza de tu Hijo, Señor, Padre, sea dada a conocer a los hombres, Dios mío. Padre, ayúdanos, Señor eterno. Bendice, Padre, de manera especial todo lo que hemos estado aquí en este día, Señor, y todos aquellos que a través, Dios mío, de las redes sociales también son partidos
Padre, cada día a este remanente lo que han de ser salvo, Padre, que toda la gloria y la honra sea tuya y que todo el poder y el reconocimiento sea para ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos prosiga bendiciendo, hermanos. Que el Señor Dios Todopoderoso nos ilumine y nos ayude cada día a poder nosotros entender su voluntad y que nos dé la fuerza para que podamos nosotros andar por ella. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.